Ah, buenos días a todos los asistentes. Vamos a esperar unos minutitos más para que se incorporen otras personas que han manifestado su interés en participar. Así que demos unos 3 minutitos más. Gracias. Bueno, muy buenos días. Creo que en aras de la puntualidad, la idea es comenzar con esto. En primer lugar, muchísimas gracias a todos los asistentes. DS Casa Hierro Abogados es la oficina local de una firma internacional cuya sede principal se encuentra en París y tenemos más de 22 oficinas alrededor del mundo. Y vale la pena decir que el temario de hoy parte de la experiencia que hemos recibido de varias de nuestras oficinas en esos lugares. Y con la finalidad de que esto sea lo más ágil posible, unas cuantas, no quiero decir reglas, pero un informativo de cómo llevaremos a cabo esta reunión. En primer lugar, el suscrito como socio de de DS Casa Hierro Abogados hará una breve introducción, de ahí el doctor Alex Montoya, encargado del área corporativa y en temas de protocolos de la firma, conversará sobre algo alrededor de ellos. Y la doctora Nazaret Loyola, también de la misma área, especialista en temas de protocolos y protocolos de sanidad inclusive, complementará y dará todas las ideas que son necesarias para informarlos a ustedes de lo que ha venido sucediendo en la regulación y en la legislación peruana alrededor de protocolos, algunos que ya eran usuales y otros que a raíz de estas nuevas disposiciones relacionadas con este terrible mal que nos aqueja, que es el COVID-19, se tienen que instaurar. ¿Sí? Entonces vamos a centrarnos más que en temas laborales que están muy afincados al protocolo o en temas similares en los protocolos en sí mismos. Así que, sin más, una pequeña, breve introducción. Por favor, la siguiente. La siguiente, vamos a ver acerca de... A ver, hoy por hoy, y centrarnos solamente en los temas de protocolos COVID, ¿okay? Desde un punto de vista legal, que ese es nuestro expertise, y no pretendemos de ninguna manera mencionar acá temas que deben de tener este protocolo en temas biológicos, médicos, o de sanidad técnica o algo por el estilo, sino relacionado con, en realidad, estos 4 temas, ¿ok? Es decir, ¿por qué necesitamos tener protocolos y por qué debemos hoy día tener protocolos en el tema del COVID? En el primer sentido, es un sentido elemental y que es la base, en realidad, de toda nuestra regulación, que es el sentido humanitario. Es decir,
toda la regulación legal del país y del mundo parte de dos principios básicos: la persona humana y la vida de la persona humana, ¿correcto? Entonces, hoy por hoy ese se ha puesto en riesgo en virtud a el COVID-19, y por tanto tenemos que tomar todas las personas medidas necesarias, tanto respecto de uno mismo, tanto respecto de aquellas personas que están bajo nuestro cuidado, sean familiares, o de respecto de aquellas personas que tenemos algún tipo de responsabilidad, como son trabajadores, clientes, proveedores, personas que en realidad estamos en contacto con. ¿Okay? Entonces, si nosotros entendemos que la persona, la vida y su salud son los elementos sustanciales de toda regulación mundial, y por tanto tenemos la responsabilidad de tener todos los cuidados, ya hemos visto en otras áreas, medioambientales, sanitarios, laborales. Hoy por hoy esto se acrecenta muchísimo más, y por tanto es el momento en que todos ustedes revisen los protocolos que tenían, ¿okay? Alrededor de los temas que vamos a tratar hoy día, y si no los tienen, ténganlos, por favor, ténganlos. El primer sentido de tenerlos es ese sentido humanitario sobre el cual se basa la regulación general. El que no lo cumpla de alguna u otra manera puede estar incurriendo en algún riesgo o una responsabilidad. ¿Okay? La segunda razón de tener hoy día protocolos, como siempre ha sido y es lo que normalmente sucede, es por un cumplimiento normativo. ¿Okay? Y normalmente está bien, tenemos que cumplir la ley, y por tanto la ley señala que tenemos que poner ciertas reglas, ciertos instructivos, ciertos indicativos. ¿Okay? Y tenemos que cumplir las normas. Lo que ha venido sucediendo históricamente, y sobre todo en esos temas, es que cumplimos las normas básicamente hasta donde podemos, y sin darle mayor importancia. Hoy día, por lo señalado anteriormente y por el mal que estamos combatiendo, el mal que estamos defendiéndonos, ese cumplimiento normativo se convierte en algo muchísimo más importante desde un aspecto legal, muchísimo más importante. Tan importante que el no cumplirlo ya no solamente acarrea, como antiguamente, responsabilidades administrativas o eventualmente responsabilidades indemnizatorias, sino que responsabilidades penales. ¿Okay? Y eso me lleva al tercer punto. ¿Okay? Es decir, el incumplimiento de una norma normalmente lleva a una multa, ¿no es cierto?, a un cierre de un local, etcétera, y eso es una responsabilidad que tiene efecto en temas administrativos. Y uno, a veces, y ha sido históricamente en el país, comienza a hacer su evaluación costo-beneficio y toma ciertos riesgos. ¿Okay? Pero en el caso de hoy, que hoy día tratamos, y nuevamente lo llevo a que lo que hoy día tratamos y las normas que hay, nacionales e internacionales, que van a señalar tanto Alex como Nazaret, están, todavía no, Alex, al anterior, por favor, están vinculadas necesariamente, ¿okay?, con este tema que les digo: la persona, la vida y la salud. Y por tanto, los criterios o las responsabilidades administrativas, las responsabilidades civiles que son, se acrecentan. Estas responsabilidades civiles, ¿okay?, se dividen en nuestra teoría civil antigua, elemental, y no estoy tratando de acá ser abogado ni discutir un tema académico, pero en temas normales se dividen en dos: las responsabilidades civiles contractuales, es decir, aquellas responsabilidades derivadas de un acuerdo, de un contrato, de un pacto firmado. La elemental, por ejemplo, es del contrato de trabajo. Entonces tenemos una responsabilidad en tener esos cumplimientos, y si no los cumplimos hay efectos, no solamente efectos a nivel laboral, sino que un trabajador podría inclusive demandar civilmente por indemnizaciones muy fuertes en el caso de que no cumplamos con ciertas normas, o no le hayamos advertido de ciertas normas, o no le hayamos instruido de ciertas normas.
¿correcto? Y la responsabilidad extracontractual, es decir, aquella responsabilidad que se genera con alguien con el cual no tenemos un pacto, un acuerdo, una relación, que ahora se genera muy rápidamente. Un simple ejemplo, es decir, si nosotros no advertimos adecuadamente, comunicamos adecuadamente, hacemos las investigaciones adecuadamente de personas que pudieran estar con sospecha de este virus o pues personas que efectivamente hemos confirmado que tengan este virus y no hacemos las advertencias y las comunicaciones necesarias, esas personas pueden contagiar a amigos, familiares o terceros que están en la calle, ¿correcto? Simplemente porque no hemos tomado nosotros a sabiendas los cuidados necesarios. Y eso puede recaer en una responsabilidad naturalmente de tipo extracontractual, es decir, también un tercero podría solicitar una indemnización a las personas que resulten responsables, que en este caso son básicamente dos. Es no solamente la compañía, sino hay que cuidar también que son los administradores o las personas directamente vinculados con ese tema. ¿Okay? Y también finalmente las responsabilidades penales, ¿no? Cuando la verdad es que no se toman ya casi los cuidados. Normalmente se ha entendido que las responsabilidades penales están en relación a dos temas. Algunas responsabilidades son de tipo objetivo y otras subjetivo. La subjetivo siempre se ha dicho en tanto en cuanto uno tenga intención de dañar, en cuanto en tanto tenga intención de cometer un acto criminal. Pero la regulación penal en los últimos miles de años es objetiva, ya es por un acto fijo, independientemente de la intención del sujeto, el solo hecho de cometerlo. Y aquí permítame simplemente un elemental ejemplo, ¿no? O sea, si alguien tiene que cruzar una luz roja por una emergencia, uno está sancionado con una multa, sea por emergencia, sea porque llegaba tarde a una reunión, sea porque tenía que ir a la clínica, sea porque tenía que ir llevando a alguien que está enfermo por COVID, igual la tiene que multar, no importa la intención con la que me crucé la luz roja. Y las normas penales han cambiado en ese sentido y por tanto existen normas penales pueden de manera objetiva, independientemente de la intención, que pueden generar responsabilidad. ¿Okay? Entonces, los protocolos se tienen que hacer básicamente hoy día en función a estos tres elementos que hemos señalado y en materia de responsabilidad para mitigar la responsabilidad, no solamente de la compañía, sino también de los administradores. Y algo que los protocolos que hemos revisado no tienen este elemento. Ven la parte laboral, ven la parte sanidad, la salubridad, etcétera, pero no tienen otras consideraciones. Ya van a ver ejemplos como estos protocolos hoy día con los cambios que hay en el COVID se tienen que actualizar constantemente. Entonces, si no se actualizan, hay una serie de normas que ya Alex y Nazaret les explicarán. Y naturalmente los protocolos sí tienen que cumplir algo que normalmente ustedes y muchos de ustedes, si es que están vinculados a la elaboración de protocolo, tienen que tener, o sea, un plan de acción concordada, acordada, es decir, saber qué hacer en qué momento, ¿no? Y una reacción uniforme, es decir, para que todos dentro de una empresa o de una compañía sepan igualmente cómo hacer. Yo sé lo que tiene que hacer el gerente de recursos humanos, yo sé lo que tiene que ser el médico ocupacional dentro de la compañía, yo sé lo que tiene, las comunicaciones que tiene que dar un jefe de área cuando ve a alguien que tiene alguna sospecha, etcétera, por COVID, ¿no? Entonces son los 4 elementos que hoy día tienen que estar sumamente y más que nunca presente en los protocolos. Entonces, termino con estas 3 ideas. 1, si tienen sus protocolos, revísenlos. 2, si no tienen protocolos, háganlos. 3, todos sus protocolos tienen que tener estos 4 elementos, pero muy bien afinados por las consecuencias de no tenerlos, por las consecuencias que tiene el no tenerlos, que están relacionados directamente con la persona, la vida y su salud, que son el incumplimiento de esto generan consecuencias gravísimas. Espero que disfruten el resto de este webinar y los invitamos, por favor, a realizar mediante los mecanismos que ustedes pueden encontrar en sus páginas, tanto en preguntas y respuestas como en el chat que ven en sus páginas abajo, hacer todas las preguntas del caso. Vamos a reservar un tiempo para ello y si es necesario extenderlo, lo que ustedes consideren, lo extenderemos. ¿Okay? Con eso, Alex o Nazaret, por favor, adelante con el siguiente tópico.
Derek, ¿puedes pasarle la diapositiva, por favor? Por favor, la siguiente diapositiva. Hay que mencionar estos protocolos, ¿no? ¿No? Sí, ya lo mencionamos un ¿Puedes? poco en el devenir de la exposición para que lo tengan un poco más claro. Lo tengan un poco más claro. Marco normativo. Ahí. Buenos días. Yo les voy a hablar sobre el marco normativo y regulatorio que crea esta obligación y esta necesidad para las empresas de implementar todos estos protocolos y medidas que han sido mencionadas por Percy hace unos momentos. El 11 de marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del coronavirus como una pandemia, al verse comprobado que se extendió en más de 100 países de manera simultánea. Esto llevó a que en la misma fecha el Estado peruano, mediante Decreto Supremo 008-2020, declare al Perú en emergencia sanitaria por un plazo de 90 días y se establezcan una serie de medidas restrictivas y se implementen una serie de medidas de prevención y control contra el COVID-19. Pero lo importante de este decreto es que es el primer acercamiento a la obligación de los centros laborales públicos y privados para adoptar estas medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID. Luego salió el decreto de urgencia 026 2020, el cual regula el trabajo remoto y también y las medidas complementarias para implementar ese trabajo remoto. Posteriormente, con la resolución ministerial 055-2020, se establece una guía para la prevención del coronavirus en el ámbito laboral. Y esta guía, inspirada un poco en las normas internacionales, en las guías dadas por la Organización Mundial de la Salud, establece el contenido mínimo que debe tener todos estos protocolos y todas estas medidas, ¿no? Tienen que haber medidas de prevención y acciones concretas en el ámbito de la salud pública, medidas de comunicación e información. El empleador tiene que comunicar a sus trabajadores todos estos lineamientos que se vienen dando en el Ministerio de Salud. Tiene que difundir la información, tiene que haber charlas informativas, tiene que haber medidas de control. De nada sirve que se implementen protocolos si es que no se han establecido medidas de supervisión dentro de la compañía que también se deben regular dentro de estos protocolos a través de la asignación de responsabilidades a diferentes áreas dentro de la empresa. De este tema va a hablar más adelante Alex con mayor precisión. Y tiene que haber también, bueno, como ya lo dije, una supervisión de las medidas, recomendaciones para los trabajadores tienen que cumplir con las medidas de prevención, tienen que asistir a las capacitaciones, usar los elementos de protección personal, ya sean mascarillas, guantes, medidas de organización del trabajo, ¿no? Se tiene que regular cómo se va a desarrollar el trabajo remoto en aquellas empresas que se puede implementar por sus actividades, turnos de trabajo para reducir el aforo dentro de las oficinas o instalaciones de la compañía en general, regular el tema de las licencias de los trabajadores confirmados con COVID-19, temas de distanciamiento social en áreas de trabajo, por ejemplo, y regulación en temas de viajes, si bien ahorita las fronteras están cerradas, y si bien resulta imposible realizar viajes interprovinciales, una vez que se vayan reactivando y se vayan levantando estas restricciones, va a ser necesario tener un protocolo que implemente cómo se va a llevar estos viajes que van a ser indispensables para la compañía. El plan de acción ante un caso sospechoso y probable y confirmado del COVID, desde que el trabajador sospecha de que tiene COVID-19 o presenta síntomas, el flujo de acción hasta que tenga el resultado confirmatorio por la parte
parte de la entidad de la salud, y cómo comunica al empleador el caso confirmatorio, cómo se activan estos comités dentro de la empresa para poder investigar otros casos que han estado en contacto con este caso confirmado de COVID-19 y en general para evitar la propagación del COVID, cómo se maneja, por ejemplo, también los datos personales, porque la información sobre la salud es un dato personal del trabajador, ¿no? Los canales de comunicación, el traslado del trabajador, por ejemplo, al triaje, el despistaje del COVID, si es que los síntomas se presentan dentro de la compañía. Aislamiento, las medidas de aislamiento para los casos confirmatorios, para los casos sospechosos, para los casos probables. En general, esta guía ha servido de base para que se den se hayan ido regulando otras guías. Por ejemplo, el sector agrícola ya sacó un protocolo respecto a las actividades agrícolas. Minería también ha sacado un protocolo respecto al traslado de trabajadores. Y la Autoridad Portuaria Nacional ha regulado a través de un protocolo lineamientos para la actividad en los puertos. En general, todas estas normas van de la mano con nuestro derecho constitucional a la protección de la salud y la obligación del Estado peruano, por la Ley General de Salud, de promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud en la población. Luego viene la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley 29733. Es una ley ya bastante antigua, data más o menos del 2011, que fue complementada con un reglamento y hay una autoridad, la Autoridad de Protección de Datos Personales, que es la que supervisa que se cumpla con estos lineamientos, ¿no? Es importante para el tema que estamos tratando por, ya lo que les he comentado, la salud es una información, es un dato personal, ¿no? Que tiene que ser protegido y esto va de la mano con la confidencialidad respecto a este tema que ya voy a desarrollar más adelante. Y en general, los lineamientos y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, que se ha dado a través de estas guías y que han sido adecuadas, ¿no?, a esta guía del Ministerio de Trabajo que les he comentado hace un momento, ¿no? La protección de datos personales. La Constitución Política del Perú, ¿no?, regula el derecho a la intimidad. Es el derecho que protege esta ley de protección de datos personales. Y además el derecho fundamental a la protección de estos datos personales. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales ha establecido que esta información respecto a la salud del trabajador tiene que ser utilizado únicamente para la finalidad con la cual fue recabado, que en este caso es prevenir que no hayan más casos de COVID-19, evitar la propagación de COVID-19. No se puede usar este dato para otros fines, por ejemplo, un mal uso podría llevar a un caso de discriminación, ¿no?, para un trabajador. Entonces es muy importante que todas estas medidas estén reguladas, esas medidas de protección, estos lineamientos están regulados en los protocolos que implemente la compañía, ¿no? Si bien acá entran en conflicto ciertos derechos porque está por un lado el derecho a la salud pública frente a el consentimiento que regula, el consentimiento como obligación, ¿no? Una persona, para que se trate de un dato personal, tiene que haber un consentimiento previo. Sin embargo, la norma de ley de protección de datos personales ha establecido excepciones respecto a este consentimiento. Y la principal excepción es la situación que estamos viviendo, que es por un tema de salud pública, ¿no? Y eso no quita de que se haya dado unas guías. Hay unas guías, la Autoridad de Protección de Datos Personales ha dado guías para los establecimientos de salud, donde básicamente hay medidas técnicas y organizativas para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de estos datos personales y para evitar la filtración y difusión de cualquier dato personal sin el consentimiento expreso de esta persona.
En general, lo que se busca es que este dato personal sea tratado y sea manejado para evitar la propagación. Entonces es muy importante que estos lineamientos estén regulados dentro de los protocolos, como ya lo comenté, porque cuando recibe la compañía esta información, tiene que activar en estos lineamientos mecanismos de investigación de posibles casos que hayan estado en contacto directo con el caso confirmado de COVID. Y además, brindar esta información a este comité de investigación o a terceros trabajadores, lo que nosotros estamos recomendando es que se suscriban acuerdos de confidencialidad y que se garantice en general la protección de este dato personal de la salud del trabajador, ¿no? Si la compañía no tiene implementado estos lineamientos, puede incurrir en una infracción grave que va sancionada con una multa entre 21.500 soles a 215.000 soles. Y, como ya les comenté, revelar estos datos de salud sin el consentimiento puede vulnerar la esfera más íntima de la persona, ¿no? Así como también puede generar discriminación. Muchas gracias. Alex, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, gracias, Nazaret, por la explicación del marco normativo. Como va de la mano por las explicaciones y los antecedentes que Percy había explicado, que se han venido emitiendo una serie de normas en toda esta coyuntura, que por un lado buscan proteger estos derechos constitucionales, que es de la vida y la salud, y por otro lado, establecer mecanismos y medidas por las cuales uno, como empresario o como compañía, o incluso como gerente o jefe de instrumentalizar estos tipos de protocolos, deberán de tener en consideración para conseguir estos objetivos. Entonces, en esa breve explicación que voy a hacer es básicamente algunas pautas y recomendaciones que las compañías van a tener que evaluar, cómo instrumentalizarlas a través de estos protocolos y adicionalmente y de manera colateral, aquellos mecanismos de implementación que corresponderán para ver y de una u otra manera establecer mecanismos de prevención, y no simplemente por el lado de la prevención y cumplimiento de normativos, sino de blindaje respecto a eventuales cuestionamientos o reclamos que puedan haber, sea por no tenerlo implementado, por no tener el protocolo, por tener un protocolo no adecuado o no actualizado, o simplemente por no hacer las labores de seguimiento, observación o monitoreo de la implementación adecuada de este protocolo. Entonces, por un lado vamos a tener responsabilidades administrativas, que de una u otra manera Nazaret nos las ha explicado con estas normas que han señalado, donde hay una serie de obligaciones, lineamientos y parámetros que deben de tener estos protocolos. Son lineamientos mínimos y razonables que una empresa dentro del marco de la diligencia debería de tener a efectos de evitar estas sanciones administrativas que, como bien ha señalado Percy, pueden ser incluso tanto por un lado de cierre de la operación de la compañía, como sanciones pecuniarias como las que ha señalado Nazaret. Por otro lado, vamos a tener la responsabilidad civil, que como todos, o como ya muchos saben, que se pueda imputar no simplemente a la compañía, ¿no?, sino también a los órganos de administración. Vayamos por un tema de una responsabilidad civil contractual o una responsabilidad civil extracontractual. Básicamente, la gran diferencia entre una y la otra va a depender del lineamiento o de la línea patrimonial que existía previo al daño entre quien comete justamente el daño y la víctima, ¿no? Entonces, estaremos hablando de una responsabilidad contractual cuando haya un cumplimiento de una obligación, de un mandato, ¿correcto? Como bien ha señalado Percy, por ejemplo, en el tema del contrato con el trabajador. O sea, ahí a plenas luces queda claro que existiría una responsabilidad contractual, pero también podría haber una responsabilidad extracontractual por el lado de los familiares de este trabajador que se vea afectado, sin perjuicio de la acreditación de los daños que se tendrán que evaluar justamente para la determinación de la existencia o no de este vehículo, de este instrumento legal. Y que de una u otra manera estos protocolos van a servir para cumplir determinados objetivos para saber cómo accionar o limitar ese tema de la responsabilidad, sin perjuicio de la eventual responsabilidad penal que también ha señalado Percy con relación a la salud pública o al incumplimiento de medidas o normas que se han establecido sobre temas de sanidad en toda esta coyuntura. Entonces,
Un poco en esta slide van a poder ver aquellos objetivos que se buscan con estos protocolos. Por un lado, va de la mano con los cumplimientos normativos, con estas diligencias o con estos lineamientos que ha señalado que existen a nivel de las normas que se han emitido, como así con relacionadas con aquellas recomendaciones que ha estado estableciendo la Organización Mundial de la Salud, donde las compañías van a tener que cumplir básicamente por una exigencia estrictamente normativa, pero que, que va de la mano con aquellas acciones humanitarias que señaló Percy a la introducción de esta exposición. Va a permitir a las compañías, van a poder servir de prevención respecto a la propagación del virus dentro de la compañía, así como reducir también el margen respecto de determinados grupos que se haya determinado a través de estas medidas de implementación que señaló Nazaret, y que va a servir para, de una u otra manera, coadyuvar a la función que está haciendo el Estado y las entidades de salud para prevenir y reducir esta propagación. Por otro lado, servirá para identificar a aquellas personas o aquellos trabajadores que presenten aquellos síntomas relacionados con este virus y cómo saber atenderlos respecto a la compañía como a los grupos de riesgo que se vaya a establecer en el marco de la institución. No simplemente eso, sino el tratamiento que va a tener frente a terceros va a tener que analizarse en este tipo de protocolos, porque hay dos grupos de personas que se tiene que tener en consideración cuando se plantea o se diseña un protocolo. Por un lado, tenemos estrictamente a los trabajadores, que versa básicamente con personas que tienen determinado grado de permanencia dentro de las instalaciones de la compañía, donde van a tener que hacer actividades y van a tener que cumplir una serie de lineamientos como señalizaciones o márgenes de distanciamiento entre uno y cada otro y niveles de desinfección que adoptará la compañía respecto a los instrumentos o a las áreas donde se encuentren. Pero por otro lado también existe otro grupo de personas que van a tener que tener en consideración cuando elaboren los protocolos, que básicamente son los clientes y proveedores o terceros relacionados. Porque si bien es cierto, no tienen un carácter permanente dentro de la instalación, van a tener acceso de manera eventual a las instalaciones de la compañía. Entonces tenemos que evaluar y adoptar estos mecanismos de qué medidas o qué protocolos van a tener que tener justamente para el acceso de estas personas cuando quieran ingresar a la compañía, sea por una reunión, sea porque es un cliente, sea porque es un prestador de servicios para reparar alguna máquina, entre otros ejemplos, ¿no? Y también determinar hasta cuánto es la razonabilidad y cuánto es el nivel de exigencia que yo puedo solicitar al prestador de ese servicio o a ese tercero para que pueda ingresar a nuestras instalaciones. Finalmente, estos 4 puntos, si están claros estos objetivos, van a permitir a la compañía ser un instrumento o un vehículo que permita minimizar aquellos riesgos frente al eventual caso de unos reclamos que puedan presentarse, sea por estos trabajadores, por sus familiares, o por estos relacionados, e incluso por la entidad competente o por las instituciones públicas respecto al tener ese protocolo y a su implementación. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, habiendo explicado un poco los objetivos, el alcance y teniendo en consideración todo este marco normativo y la responsabilidad que podría asumir, los protocolos tienen que tomar, sin perjuicio del tema técnico, como ha señalado Percy, los aspectos Alex, laborales. para hacerlo un poco interactivo, Alex, ¿te puedo interrumpir? Y Derek, ¿podrías, poco para que no hemos mencionado, tal vez por una omisión mía, no hemos mencionado los tipos de protocolos que el COVID básicamente hacen y la OMS generan? ¿Podrías ir a diapositivas anteriores al de Derek, a las primeras, por favor? Y más atrás, por favor. Poco más atrás, poco más, una anterior. Ahí está. ¿Puedes, Alex, explicar? No, una más adelante, Derek, por favor. Correcto. De eso iba de la mano con la explicación de estos objetivos, ¿no? Como bien tenemos conocimiento, hay determinadas empresas, correcto, que por el tipo de actividad que realizan, que han sido calificadas como esenciales, han tenido que seguir y continuar, correcto, con las actividades, y empresas análogas a esos servicios que hoy por hoy siguen realizando actividades. Entonces, y otro grupo de empresas que una vez que se levante, o que sea de manera proporcional o de manera indirecta, o que se vayan levantando poco a poco cada actividad, va a tener que reiniciar sus actividades. Entonces, esto un poco, esta laminilla lo que señala son los protocolos mínimos que exige la ley
tanto para unas empresas que ya están funcionando como aquellas que van a reiniciar sus actividades. Por un lado, vamos a tener el protocolo va a tener acciones de prevención, ¿correcto? Donde cada una de las compañías va a tener que realizar o implementar medidas que permitan justamente prevenir o diagnosticar adecuadamente cuando uno de sus trabajadores o uno de estos terceros que tengan incidencia con la compañía, para activar o avisar al jefe del área, comunicar a las entidades públicas el trato que corresponde, hacer el monitoreo y el seguimiento. Por otro lado, los protocolos de gestión, que básicamente es cómo se va a estar implementando todas estas medidas, cómo se incorporan todo lo que se ha establecido en el protocolo dentro de la compañía, cómo voy a gestionar, cómo voy a reaccionar, cómo la compañía que está en marcha va a tener que activarse o que va a activar todos sus protocolos ante el caso de que se diagnostique o se pueda identificar a una persona con estos síntomas, ¿no? Por otro lado, los protocolos de reinicio de actividades, que va bastante de la mano de lo que señalé al inicio, ¿no? Que aquellas compañías que van a empezar nuevamente su operación van a tener que ya tener implementado tanto el protocolo como las medidas que se adopten en dicho protocolo. Adicionalmente, hay medidas con relación a los vehículos y al traslado de personas, porque se han establecido en las normas que ha señalado Nazaret, efectivamente, que cuando se trate de movilización del personal a través de vehículos propios, estos vehículos van a tener que tener una serie de condiciones y adicionalmente la compañía deberá de realizar actividades de higiene y de salubridad respecto de ese vehículo, así como medidas de distanciamiento entre las personas que se sientan uno a otro, para finalmente también establecer los protocolos que tienen incidencia respecto a los proveedores y a los clientes, ¿no? Que son las personas que tienen un acceso, que si bien es cierto no es permanente, pero van a tener en el devenir de las actividades de las compañías, van a tener acceso, sea a trabajadores como a las propias instalaciones que tenemos, ¿no? Entonces, eso es un poco lo de manera genérica, los protocolos mínimos que ha establecido las normas. Ahora bien, ya Alex, para... una pregunta. ¿Estos protocolos tienen que estar en documentos separados o pueden estar algunos en uno solo, en documentos, este, en documentos distintos? ¿Cómo es? No, lo ideal es que haya un protocolo, ¿correcto? General. Ese protocolo va a tener secciones. De una sección que puede ser, que va a iniciar con la identificación de la coyuntura en la que nosotros vivimos, tiene que haber una sección de prevención, tiene que haber una sección de gestión, de monitoreo, tiene que haber una sección estrictamente si es que hay traslados o viajes inclusive, porque en como bien señaló Nazaret, sin perjuicio de las normas generales, hay normas sectoriales por industria que se está dando. Entonces, dependiendo de la actividad que uno realice, va a tener determinados niveles de rigurosidad de cumplimientos normativos y otros que van a ser más flexibles por el tipo de actividad. Y adicionalmente, sí va a tener que tener una sección sobre proveedores y clientes y el punto final que es el plan de acción, ¿no? El plan de acción es lo más importante porque es cómo va a reaccionar la compañía o cómo se van a activar todos los mecanismos que he puesto en mi protocolo una vez que se diagnostique a una persona con estos síntomas, ¿no? Entonces, Perfecto. básicamente, eso es un poco la mecánica que está dando. Hoy por hoy, el día de ayer, la Sociedad Nacional de Industrias hizo un comunicado, hizo una serie de recomendaciones a nivel gremial que se están realizando, y donde ellos han señalado que si bien es cierto, sus medidas que están dando son recomendaciones, lo más aconsejable es que lo aterricen a las compañías, ¿no? ¿Podríamos pasar a la diapositiva final, por favor? Adelante. Entonces, esos son los protocolos que debemos, o las secciones dentro del protocolo que deberíamos de considerar, pero adicionalmente hay unos temas legales que van a servir como mecanismos justamente ante eventuales reclamos, ¿no? El documento debe contener una fecha de emisión que va a ser un punto de partida, va a ser es como que el punto de quiebre que yo tomo en consideración a la hora que elaboré el documento. Todas las normas que se encontraban vigentes a dicho momento, sin perjuicio del tercer supuesto que vamos a analizar después, pero hay un punto de inicio, hay unas normas que a la fecha que elaboré el documento tuve que tomar en consideración para efectos de haber elaborado e implementado este documento. Como ha señalado Nazaret en su explicación que ha dado la Organización Mundial de la Salud, este es un virus que va mutando, y como va mutando, también las normas que se han venido emitiendo han venido evolucionando, han sido un poco más rigurosas cada vez que el nivel de propagación ha sido más agresivo. Entonces, un
poco por lo que tenemos conocimiento, es que estas normas se van a ir siendo más flexibles o más rigurosas conforme vaya evolucionando el virus y conforme se vayan emitiendo normas para este sentido. Se tienen que establecer una serie de disclaimers, que básicamente es un desligue de responsabilidades, porque si bien es cierto, estas normas señalan lineamientos y recomendaciones, tenemos que establecer un límite de hasta cuánto tiene que llegar la compañía, hasta cuánto es lo razonablemente y lo diligentemente que puede llegar mi función en la implementación de estas medidas en la compañía. Yo puedo tener un buen protocolo donde señalan todas las secciones, puedo estar implementado, pero el acto seguido es que la compañía haga que esta persona vaya a su casa, se aísle y tome las medidas que el Ministerio de Salud le va a dar, pero yo no puedo, o la compañía no puede, lo que no puede llegar su responsabilidad es de la información o del accionar que tenga esta persona en su casa. Yo haré mi seguimiento en función al monitoreo que establezca en el protocolo, pero hay un momento que se quiebra y que se tiene que limitar y que se tiene que establecer que la compañía hizo lo razonable dentro de las normas que se ha emitido, pero fuera de ello va a alcanzar un tema de la responsabilidad personal de la persona que se ve afectada, ¿no? La actualización, que es el tercer punto, que va de la mano con el primero. Estas normas vienen evolucionando. Los sectores vienen emitiendo cada uno distintas directrices. Cada uno está siendo más riguroso, menos riguroso. Uno analiza las directrices que se han emitido para el sector portuario y han tomado unas medidas que ya de por sí se están siguiendo los lineamientos de la OMS, pero también algunos consejos y recomendaciones que se han visto en países que ya han ido evolucionando, mejorando ante esta situación, como es el caso de China. Entonces, uno tiene dentro de los protocolos establecer un comité que pueda mantener vigente o que pueda mantener actualizado el documento, que pueda establecer una educación continua a los jefes o a los representantes que se responsabilicen del protocolo para efectos de adecuar no simplemente el documento, sino también las medidas que se vayan a implementar. Uno de los puntos que para nosotros estamos recomendando y que estamos considerando al momento de diseñar este documento es la determinación de funciones y responsabilidades, porque queda claro que en el marco de un organigrama de una compañía, efectivamente hay personas y áreas, y dentro de cada área hay un jefe responsable. Entonces, ese jefe tiene que saber cuáles son las funciones que le competen, hasta dónde llega y cómo tiene que activar este protocolo en caso una persona dentro de su área pueda ser diagnosticada con el virus, ¿no? Entonces, es importante esta determinación de funciones y responsabilidades porque de una u otra manera lo que permite a nivel organizacional y dentro de la compañía es determinar quién cumplió y no cumplió con las funciones que se establecían en el protocolo por área, ¿correcto? No es lo mismo que un jefe de área de almacén que va a tener acceso simplemente al área de las personas que trabajan en el almacén con relación al jefe de seguridad o ingreso de las personas dentro de la compañía. Entonces, no tienen cómo hacer cumplir las medidas que se establezcan para el almacén con el nivel del acceso. Entonces, esto permite un poco diversificar los riesgos y identificar quién cumple con su manual de funciones conforme se haya establecido en el protocolo, ¿no? Y finalmente, un poco para ya que aterriza todas las ideas, es el plan de acción, ¿no? Este protocolo y este documento tiene que tener claras las directrices de cómo tiene que actuar, no simplemente a nivel de la compañía, sino cada jefe de área, ¿no? Cómo desde niveles de prevención, niveles de diagnóstico, niveles de monitoreo, cómo va a ser el tratamiento frente a los terceros, cómo van a ser los canales de comunicación que se va a hacer a nivel institucional, a nivel de trabajadores, a nivel de las entidades públicas, todo ello enmarcado a lo que Nazaret explicó del tratamiento de datos, porque si bien es cierto, existen razones públicas de comunicación y que liberaría de este deber genérico del consentimiento, pero también lo cierto es que existe un deber de custodia y de un tratamiento adecuado del dato, ¿no? Donde las instituciones y los tenedores de esta información tendrán que adoptar una serie de mecanismos para proteger esta información y ser utilizado simplemente para los propósitos que estableció la ley, ¿no? Que es la prevención y tutelar el derecho de la salud y de la vida. Con eso doy un poco paso a las preguntas que puedan haber, un poco para poder explicar cualquier tema que haya quedado al aire sobre lo que hemos expuesto, ¿no? Gracias, Alex, gracias, Nazaret. Antes de entrar a las preguntas, es interesante que nosotros le contemos a la audiencia algunas cosas que nos están sucediendo con nuestros clientes. Tenemos algunas preguntas, pero por ejemplo, tuvimos hace unos días
un tema interesante que está sucediendo. Es decir, cada empresa se está conectando. Estamos hablando de dos tipos de empresas. Aquellas empresas que todavía no están en actividad y que para eso el protocolo principal, y es el que más ha sido difundido a nivel internacional, es aquel del protocolo de reinicio de actividades. Pero hay un montón de empresas, hay muchísimas empresas que están hoy por hoy activas y están funcionando, las que están en el rubro de esenciales o en la cadena logística de rubros esenciales y están interactuando. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Cada compañía está sacando su propio protocolo y está tomando en algunos casos unas medidas, ¿ok? No solamente internas, sino este tema que hemos hablado de los protocolos a los proveedores y a los clientes, y le están exigiendo a sus proveedores, por ejemplo, o le están exigiendo a los clientes con quien tengan en contacto. Pongámonos a pensar en una empresa que necesita pues transportistas, entonces llegan transportistas de otra empresa, transportistas a la compañía de uno para ser transportados y tienen que ingresar a los locales y tienen que estar en contacto con gente, ¿no? Entonces le están comenzando a exigir cosas, ¿okay? En protección propia de sus personas y de sus empresas, de sus personas y sus empresas, que van, hay veces de manera, están siendo exageradas. Por ejemplo, están exigiendo de que, que las compañías declaren que las personas que van a ir y se van a poner en contacto con las otras, ¿ok?, tengan que pasar por un examen o por un hisopado, etcétera, ¿no? Entonces, en esos tipos de protocolos hay que tener muchísimo cuidado porque ahí se puede estar violando los derechos individuales de la persona. Es decir, una empresa no puede decir y comprometerse con otra en el sentido de que su trabajador, cuando transportista o quien esté en contacto, sea intervenido por otra, porque ya está yendo más allá de los derechos de la propia empresa. Y esa es una decisión individual. Es decir, en nuestro ejemplo, este transportista que llega a este otro local y quiere, y le quieren realizar un hisopado, un examen, es un derecho individual de él de aceptar ese examen o ese hisopado. Lo máximo que puede hacer la otra empresa es no dejarlo ingresar o no le dejarlo entrar si no quiere cumplir con las regulaciones. Pero no es posible que las compañías se comprometan o declaren o se responsabilicen porque su personal tiene y debe de entrar a realizar estas actividades. Entonces, no solamente también es un tema de análisis de los protocolos, sino ahora es de análisis legal de lo que exigen los protocolos de otras compañías para relacionarse con uno. Estamos viviendo un mundo complicado, así es que quería contarles lo que se está dando. En cuanto a las preguntas, tenemos una que se la voy a trasladar a Nazaret. Dice, si bien es cierto el empleador toma la información de manera confidencial, ¿qué hacer si el trabajador decide ser él quien informe o pida hacerlo al público? Esa es una primera pregunta, Nazaret. Sí, en ese caso se tiene que pedir el consentimiento del trabajador. La Autoridad de Protección de Datos Personales ya se ha pronunciado respecto a la difusión de esta información. Tiene que haber un consentimiento expreso para poder difundirla, por ejemplo, en un medio de comunicación. Y el Es decir, por escrito, Nazaret. Así es, tiene que ser por escrito. Ese ha sido el Pero ahora, pronunciamiento. en este contexto virtual, ¿bastaría un email? ¿Bastaría alguna otro Claro, mecanismo un virtual? mecanismo que permita asegurar de que ese consentimiento, consentimiento expreso de la difusión, ¿no? Tiene que ser por escrito, es lo que ha regulado la Autoridad de Protección de Datos Personales, y dentro de la compañía, evidentemente, estos lineamientos y estos protocolos van a permitir de que se traten adecuadamente este dato personal de la salud. Entonces sí es importante, por eso la implementación de estos lineamientos de protección de datos personales dentro de la compañía y la elaboración de una serie de documentos que aseguren declaraciones juradas, acuerdos de confidencialidad, que aseguren de que no se está vulnerando este derecho.
Perfecto, gracias. Hay otra pregunta que está relacionada con universidades. Hay dos preguntas que están relacionadas con universidades. Dice, en el caso de universidades, ¿qué pasa? Perdón un ratito, alguien ha movido esto. En el caso de universidades, hay la noticia de que alumnos puedan tener COVID y se propaga. ¿Qué recomendaciones hay? Está vinculado, asimismo, para el caso de universidades, ¿qué pasa si tenemos alumnos, docentes o terceros, trabajadores? ¿Qué tipo de protocolo podemos recomendar, Alex? Claro, esto va de la mano bastante, creo que esta pregunta se puede llevar por dos lados. Por un lado, la que he explicado ya Nazaret, porque también veo que hay una pregunta que, ¿cómo debo de tratar los datos o si puedo comunicar estos datos de un estudiante infectado, de un trabajador o de un profesor, ¿no? Que ya creo que se responde bastante por el lado que Nazaret respondió, pero por otro lado los protocolos que va y que hoy por hoy, pues muchas de las universidades o incluso colegios, y se vocea, si es que ya no salió la norma el día de hoy, que van a poder ir a los colegios o a las instituciones educativas para simplemente con el propósito de dictar clases virtuales, ¿no? Entonces, efectivamente tiene que haber un protocolo de acceso. El protocolo desde el inicio tiene que tener esa medida de cómo la persona va a ingresar a la compañía. Se habla incluso, y algún sector ha hablado, de tomar la medida y la temperatura simplemente desde el momento que uno accede a la instalación. Las medidas de contar con los paños de seguridad en la boca, los guantes, y otros protocolos justamente para saber cómo, desde el acceso, cuando está dentro de la instalación, y de retiro de esta persona fuera de la compañía, ¿no? Entonces, los protocolos en ese lado sí es bastante común que van a tener estas medidas de prevención y de monitoreo, ¿no? Respecto a sus trabajadores. Déjeme agregar algo que hemos recibido de nuestras oficinas afuera en relación a este tema, en circunstancias de centros educativos. Estamos poniéndonos naturalmente en el supuesto de que los centros educativos, cualquiera sea esto, vuelvan pronto a la actividad y querramos todos que sea así. Medidas que se están adoptando es identificar un área especial dentro del centro educativo donde puedan ir y hacerse los exámenes la identificación de los sospechosos, es decir, el aislamiento inmediato total. En segundo lugar, medidas relacionadas con el ingreso a las universidades. En tercer lugar, un distanciamiento en las aulas, ¿no? Un distanciamiento en las aulas. En cuarto lugar, el cronograma de la asistencia. Quinto lugar, identificar en lo que sea posible que no todos los cursos sean llevados de manera presencial, sino hay cursos que sí, o ir intercalándolos, ¿no? En materia universitaria, sino otros sean realizados por vía virtual, y eso son algunas de las medidas y de las recomendaciones, ¿no? De ahí otra pregunta, Nazaret, que nos hacen es si los protocolos deben de ser comunicados a alguna autoridad. No se ha establecido hasta el momento una obligación de comunicar los protocolos a alguna autoridad. Lo que se ha establecido son las obligaciones de adoptar las medidas para prevenir la propagación. Lo que sí también se ha regulado es la obligación de la compañía de comunicar los casos confirmados de COVID a el Ministerio de Salud, ¿no? A través de este buzón virtual que ha implementado el Ministerio. Esa es la obligación hasta el momento regulada respecto a comunicaciones, ¿no? Respecto a este tema de COVID-19. Otra pregunta que tenemos, en el caso que se identifique a un sospechoso de un trabajador, si la empresa debe trasladar a ese trabajador al centro de salud o se debe esperar a que llegue una persona de salud. Ok. Todo eso se tiene que regular en estos protocolos, ¿no? Lo adecuado es, tienes que seguir la línea de
bueno, llamar a la línea especial que se ha implementado para este efecto, y va a depender también mucho de los síntomas que tenga el trabajador, ¿no? Si él no puede continuar en sus labores, evidentemente se va a tener que trasladar al trabajador a un centro donde se le haga un triaje, por ejemplo, y tomar medidas de aislamiento respecto a ese trabajador hasta que se pueda realizar la prueba y hasta que pueda tener un resultado del diagnóstico, ya sea confirmatorio o viceversa, ¿no? Correcto. Y simplemente permítame agregar ahí un punto, Percy, que sin perjuicio de que efectivamente se tiene que tomar esa medida de acción, lo más importante, y va de la mano con esta explicación, es el deber de monitoreo, ¿no? El deber de monitoreo que tiene que tener la empresa respecto a esa persona que presentara síntomas o que se le podría diagnosticar, ¿no? O sea, eso sí es importante que el protocolo tenga y que delimite bien hasta cuál es su actuar, hasta dónde va a llegar su actuar y hasta qué cosa es lo razonablemente diligente de mi actuación de monitoreo. Y otra pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos que lo estoy reformulando? ¿Cuáles son los mecanismos de difusión que son recomendables de los protocolos, ¿no? Es decir, dado que, por ejemplo, hay protocolos de proveedores y de clientes, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles son los mecanismos de los protocolos internos? ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que ustedes recomendarían? A ver, de manera genérica se han establecido algunos lineamientos en base a las prácticas sectoriales, como estábamos explicando. Ahora bien, los canales de comunicación. Los canales de comunicación, lo que de una u otra manera tiene que tener, y la actuación diligente del jefe del protocolo, es ponerlo a disposición o de la manera más ágil que puedan tener los trabajadores de acceso a este protocolo, de conocimiento también que puedan tener, incluso si vemos la recomendación que ha dado la Sociedad Nacional de la Industria, básicamente lo ha colgado en la página web los protocolos de seguridad o las medidas o los lineamientos de seguridad que ellos establecen en cada compañía. Entonces, esto de una u otra manera se está haciendo un poco más público. Y ese alcance público del protocolo básicamente va porque tienen que ser conocedores de este alcance, como tú bien has señalado, Percy, los clientes y proveedores, que no tienen el carácter permanente dentro de las instalaciones de la empresa, pero pues cuando vayan a tener ese acceso, van a tener que saber previamente, antes de llegar a la compañía, qué medidas me está exigiendo la otra compañía, por lo menos si es que yo quiero tener acceso a esa instalación. Ese canal de comunicación del protocolo es importante. Ahora, con relación a la comunicación en el supuesto ya del diagnóstico o de que se pueda haber un caso de una presunta persona que se encuentra con estos síntomas, efectivamente, básicamente los lineamientos que hoy por hoy se están adoptando es a nivel corporativo interno, ¿correcto? De las medidas y la responsabilidad que pueda asumir el jefe por dar ese tipo de comunicación de prevención, porque tiene el deber de prevención, y otros respecto a terceros que quizás tienen el interés de saber justamente si es que cada vez que va a ir un personal de su empresa a esa compañía, tiene que tomar esas medidas y comunicaciones, como por ejemplo lo ha hecho TOTUS de manera genérica, sin especificar el nombre de la persona, pero ha señalado que en determinado local de esta empresa hay una persona con los síntomas justamente para dar ese interés social y dar esa protección de salud pública que ha señalado Nazaret hace un momento en la explicación de todas las normas, ¿no? Es decir, como menciona la persona que pregunta, hay dos tipos de protocolos, ¿no? Mejor dicho, hay varios tipos de protocolos, pero los que hay que comunicar internamente, hay que no solamente comunicarlos a todos los trabajadores y a todos los clientes y los proveedores que existen esos protocolos. Es decir, ¿por qué? Porque para que todo el mundo sepa que hay la diligencia necesaria. En lo posible, si fuera posible, si fuese una compañía o una empresa que se dedica a algún rubro masivo, es mejor que pudiera comunicar a todos en que tiene protocolos instalados o instaurados en relación a estos temas. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo hace para materia interna
en los medios internos que hay con los trabajadores y con las áreas. Es importante que los jefes de cada área a su vez instruyan y comuniquen estos protocolos. Los protocolos no solamente hay que hacerlos, hay que comunicarlos y después hay que instruir a la gente en su aplicación, porque además en ese proceso de instrucción salen muchísimas ideas y se pueden ir perfeccionando los protocolos sujeto a la realidad de cada compañía. Y después sí, en la página web, bueno, tal vez no el texto total del protocolo, no recomendamos esto, pero sí recomendamos que en páginas web pudieran comunicar de que existen los protocolos y que tienen protocolos. En relación a protocolos como de proveedores y de clientes, sí, eso sí, hay que publicarlos en las páginas web, o en respecto de otros tipos de protocolos que tengan que ver con proveedores y con clientes y similares participantes, no sé, mensajeros, terceros que entren a las instalaciones, sí hay que comunicar estas reglas para que de anticipado ellos sepan la existencia de estos protocolos, ¿no? Una pregunta sumamente interesante y permítanme responderlo acá, que es, dice, por acá lo acabo de ver un ratito, es respecto a una universidad que puede ser aplicable a cualquier otra circunstancia en el cual se tiene a un sospechoso de COVID y se divulga rápidamente el nombre de la persona, trabajador, alumno, etcétera, y puede haberse discriminado. Voy a resumir un poco lo que ha dicho Nazaret. O sea, sí hay normas de protección de datos, ¿ok? Por tanto, dentro de ese contexto de esas normas tenemos que salvaguardar la información de estas personas que son sospechosas. Sin embargo, como dije al principio, la norma de protección de datos está dado bajo una circunstancia y bajo un derecho de la persona a la intimidad, ¿no es cierto?, que es también constitucional. Pero hemos dicho que toda la regulación parte sobre el derecho a la vida y la salud. ¿Okay? Las constituciones parten sobre las personas y en segundo lugar, o sea, la regulación y los derechos de las personas, y de ahí viene el derecho a la vida. Entonces nosotros los abogados, cuando comparamos un conflicto entre normas o entre disposiciones, en este caso habría un conflicto entre las normas de protección de datos de las personas y un conflicto entre proteger la vida y la salud, no solamente de la persona, sino de terceros vinculados, o sea, contractualmente vinculados con la compañía o extracontractualmente vinculados con la compañía, porque puede ser los familiares de un trabajador. Cuando hay un conflicto de normas, hay que preferir la norma que tenga, lo voy a decir simplemente, que tenga más peso. Y por tanto, si tengo que revelar la información de alguien en lo más encapsulado posible, con la finalidad de hacer una investigación y preservar la salud y la vida, ¿okay? No hay de ninguna manera, y esa es nuestra opinión, de ninguna manera podemos decir que alguien está violando y hay las normas de protección de datos y la responsabilidad de las personas. Por otra parte, entonces, por tanto, no puedo ser responsable a la empresa, a la universidad o a la entidad, ¿okay?, que ha debido en un proceso de investigación, ¿okay?, tenido que revelar el nombre de alguien con la finalidad de saber con quién ha estado en contacto, con quién se ha vinculado. ¿Sí? Eso es algo que sí tenemos que tener muy en cuenta. Encapsulándolo, tratando evidentemente de ser diligente, describiendo el proceso que he seguido para realizar esa investigación, a quienes le he dicho los nombres y advirtiendo a las personas que tienen o que han accedido a esta información que esa información es confidencial y en lo posible haciendo que esas personas firmen algún documento, ¿no es cierto?, o emitan un mail o una declaración comprometiéndose a guardar esa información confidencial. El hecho, en la pregunta en concreto, que se revele la información, que no sea por culpa de la universidad, sino porque, bueno, es chismografía pura, para ponerlo vulgarmente, no hay evidentemente una responsabilidad sobre la universidad. Y como decimos los abogados, si alguien quiere imputar responsabilidad sobre la universidad, esa persona tendrá que probar, ¿okay?, que la universidad divulgó el nombre de manera irresponsable.
Lo que sí debo advertir es que no se puede divulgar el nombre de una persona de manera pública, no puedo sacarlo en los medios públicos o un boletín público, una lista de las personas sospechosas, ¿no? Dentro de la universidad o dentro de la compañía, estas son las personas sospechosas. Eso no lo recomendamos, pero hay que llegar al punto de que en algunos casos podría ser necesario. Es decir, si yo tengo que, para preservar la vida de todos, tenemos que señalar y tratar como único medio de investigación, es publicar una lista de las personas que han estado o que son sospechosas con la finalidad de identificar con quién se han puesto en contagio, habrá que hacerlo desde un punto de vista humano, desde un punto de vista de la salud y la seguridad. En su momento, esto que va a quedar académicamente, si alguien quiere imputar una responsabilidad, lo tendrá que hacer, pero yo creería que de ninguna manera un juez puede decir que se ha violado alguna norma cuando se ha primero tratado de preservar la vida y la salud. ¿Okay? Pero haber contestado de manera práctica eso, ¿no? ¿Qué tanto deben de involucrarse los accionistas y directores en el establecimiento de los protocolos? Yo voy a responder esa pregunta, es absolutamente. Es decir, el accionista no. El accionista es un tercero, para fines jurídicos es un tercero y no tiene ninguna responsabilidad. ¿Okay? Si es que el accionista es director o a la vez tiene una gerencia, sí, porque son los directores de las compañías, los gerentes, administradores, o los que tengan una relación en función a esto, no solamente el gerente general, sino los gerentes de área, se tienen que involucrar total y directamente. De hecho, si una compañía tiene un directorio, yo diría que inmediatamente tienen que tomar una decisión y tienen que tomar una decisión de elaborar protocolos o de cumplir con los protocolos mínimos necesarios para resguardar y respaldar a su personal, a sus trabajadores y al público en general. ¿Okay? De ahí una pregunta, a ver, Alex dice, si un trabajador se desmaya en el trabajo, ¿se debe de esperar al centro de salud? No, es para Nazaret. ¿O se debe actuar y trasladar al trabajador? ¿Esto nos traería riesgos también? ¿Cómo deberíamos de actuar? Claro, Nazaret. sí, se tiene que regular en los protocolos estas medidas para el traslado del trabajador, ¿no? Siguiendo las medidas de seguridad y las medidas sanitarias adecuadas. Y evidentemente, si es que se va a llamar a la línea, al 113, no es que se va a hacer una toma inmediata de esta prueba. Lo que se tiene que buscar es auxiliar a este trabajador, llevarlo a un centro de salud para que le hagan un triaje, y si tiene los síntomas que pueden hacer presumir de que tiene COVID-19, aislarlo, como ya comenté, dar medidas de aislamiento en su domicilio, mientras que las autoridades de salud puedan realizarle la prueba, ¿no? Pero sí debería haber una obligación para la compañía dentro de estos protocolos de, ante estos casos, cómo actuar y el traslado del trabajador, de auxiliar al trabajador y el monitoreo que ya comentó Alex anteriormente. No solamente es darle un aislamiento, sino seguir todo el proceso y todo el flujo hasta el momento que el trabajador cumpla con la comunicación del resultado de su examen COVID. Hay una pregunta interesante también en el caso que un trabajador suba a la mina con evidencia de estar sano, pero en su centro de trabajo se contagia. Ya. Es que precisamente en estos protocolos se tiene que regular, por ejemplo, se puede regular un comité de investigación, ¿no? Que lo que hace es prevenir de que hayan otros casos de COVID-19. O sea, se tiene que actuar de la manera más diligente posible, investigar personas de contacto con un caso confirmado de COVID, para tomar las medidas necesarias para evitar el contagio dentro de las compañías. Sí, y simplemente Nazaré, para agregar un poco, porque también es importante tener en cuenta lo que ha señalado, es el tema de la movilización, ¿no? O sea, se han establecido, y uno de los protocolos, cuando mostramos un slide sobre los protocolos mínimos, es sobre los protocolos de transporte o de las medidas que deben de tener la compañía cuando movilizan justamente a este tipo de actividades, ¿no? De unidades mineras o unidades de producción, donde la compañía pone a disposición de los trabajadores
determinados vehículos, ¿no? Para efectos de llevarlos, sea desde casa hasta la unidad de producción, como de la unidad de producción hacia la casa. Entonces, simplemente si desde cuando te vas a ingresar al vehículo tienes una sospecha o dentro de los protocolos han puesto algunas implementaciones como la medida de la temperatura y detectan que hay una sospecha de tener uno de los síntomas, simplemente no se debería permitir al trabajador acceder o subir al vehículo, ¿no? Sino cumplir estos protocolos de aislamiento que ha señalado Nazaret. Ahora, eso es importante y es algo que muchas de las compañías, tanto del sector minero como unidades de producción, van a tener que tener en consideración respecto a los vehículos y a los transportes que vayan a utilizar para movilizar a sus personas. Sí, Alex, y además la pregunta está dirigida a la responsabilidad de la compañía. Es decir, acá hay varios elementos que evaluar. El tema de la responsabilidad, desafortunadamente, no es algo objetivo, ¿no? Se hace algo y te tiene responsabilidad. Obviamente, se tiene que tener un protocolo, ¿no? Aquí la pregunta va, ¿se viola el protocolo y hay responsabilidad de la compañía? En principio sí, ¿ok? Pero estamos hablando de que hay distintos niveles. Si es una compañía que pudo tener acceso a mecanismos para identificar la enfermedad, ¿correcto? Y los tenía a la mano y era posible hacerlo, entonces sí va a tener responsabilidad. Pero es una compañía donde no tienen las posibilidades pues, de tener termómetros, de tener inclusive pruebas de COVID, etcétera, y habiendo tomado todas las diligencias razonables, que eso es lo que exige la ley, que haya una diligencia razonable dentro de las circunstancias. No le podemos pedir a un pequeño minero que tenga pues termómetros electrónicos y pruebas de COVID para el traslado de sus trabajadores de sus lugares de residencia o de estación hacia la mina. Pero a otra que teniéndolos o habiéndolos tenido no ha seguido esas medidas de seguridad también. Eso nos lleva a decir también que los protocolos van a estar, digamos, en intensidad en función a las posibilidades normales. De hecho, además, las posibilidades no se dan solamente por la capacidad económica o por el tamaño de una compañía, se da por la accesibilidad a cierto tipo de información, de productos, ¿no? Sobre el tema que preguntaban hace un rato acerca si debo de trasladar o no debo trasladar al centro de salud, hay otro tema importante, hay que diferenciar. Hay compañías que tienen 100 o más trabajadores y que tienen médicos ocupacionales y hay compañías que no los tienen. En el caso de médicos ocupacionales, bueno, la primera, y además tiene todo un comité de salud y seguridad en el trabajo, es el médico ocupacional el que tiene que tomar la decisión, porque puede ser una persona contagiada que al contrario, su traslado pudiera ponerlo en mayor peligro, ¿correcto? Mientras que en los otros casos, la verdad es que lo primero que hay que hacer es tratar de comunicarse por la línea especial que se ha determinado las entidades públicas que ha mencionado Nazaret, y en lo posible adoptar, la primera medida es adoptar de esa línea los consejos necesarios para trasladarlo o no, porque pudiera estar en una situación que la persona no es trasladable. Entonces, entiendo que estas son una serie de soluciones, pero aquí, digamos, la diligencia razonable es el principio básico que todos tienen que seguir. Tienen que hacer todo lo posible para ser lo suficientemente diligentes. No podemos hacer que una persona de una empresa que no tiene médico ocupacional tenga la misma diligencia de una empresa que sí tiene médico ocupacional, ¿no? O una empresa que, porque la ley señala que debes de tener un médico ocupacional, pero puedes tener muchas sedes. Entonces, no es lo mismo la sede donde está el médico ocupacional que puede atender a los trabajadores de ese en ese lugar a aquellas sedes de esa compañía donde no hay médico ocupacional, ¿no? Entonces, ya para ir terminando, algunas preguntas más. ¿Hasta qué grado o nivel es la ayuda que debe brindar la empresa a un colaborador identificado con COVID? Alex. A ver, justo eso es uno de los puntos que sirve y que debemos establecer una serie de disclaimers, ¿no? Dentro del protocolo, que va de la mano con tu explicación, Percy, con lo que has señalado de que uno tiene que hacer lo máximo y lo que es diligente y razonable que la compañía puede adoptar, ¿correcto? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo que hacer una función
de seguimiento del caso de la persona. Pero lo que la compañía no puede hacer es qué es lo que hace esa persona ya cuando está en una esfera fuera de lo que ellos pueden cuidar, por ejemplo, estando en su casa, ¿no? ¿Qué es si esa persona sale de casa, si no va a hacer el triaje, cómo la compañía va a actuar, ¿no? O sea, no, lo que no puede hacer la compañía es obligarse a algo que el trabajador o que la persona diagnosticada no va a cumplir por su propia cuenta, ¿no? Tener en cuenta que este trabajador, como bien ha señalado Nazaret, cuando vaya al centro de sanidad establecido, la dependencia del Ministerio de Salud, va a tener que seguir todo otro protocolo que tienen estas entidades de salud, que dentro de ellas son firmar una declaración jurada. Esa declaración jurada, básicamente lo que tiene, lo más importante, entre otros asuntos, es cuáles han sido su entorno de contacto en los últimos días. Entonces, sin perjuicio que obviamente la primera área que ha tenido en contacto es el trabajo y su familia, pues la persona tiene que señalar los nombres de con quienes ha estado expuesto, pero la compañía no va a ser responsable por esa información que está declarando este trabajador. Entonces, sí es importante establecer estos mecanismos y estos disclaimers dentro del protocolo para justamente decir cuál es mi actuación diligente y hasta dónde razonablemente es lo mínimo que le ha pedido a la compañía que se adopte a través de estos lineamientos y estas normas. Una pregunta final es que señala alguien es qué pasa si un trabajador no está en las instalaciones porque está de vacaciones, está de descanso médico y tiene la compañía la obligación de trasladarla. No tiene la obligación de trasladarlo en esas circunstancias y no tiene responsabilidad de lo que suceda dentro de su casa. Lo que sí recomendamos es en estas circunstancias que todo trabajador el día tenga conocimiento cuando se retire de su casa de lo que tiene que hacer cuando llegue a su casa y cuando retorne y ingrese a las instalaciones de su empresa. Creo que hemos respondido la mayoría de las varias preguntas, no queremos tomarle más tiempo, la verdad que agradecemos muchísimo la gran participación que hemos tenido. Vamos a colgar en el LinkedIn la grabación de nuestra firma, la grabación de esta sesión en beneficio de ustedes y eventualmente hacerle llegar estas diapositivas a quienes quieran escribirnos si las quieren a cualquiera de los emails que se señala ahí o a nuestra página web que es www.dscasahierro.pe www.dscasahierro.pe y encantados de enviarles nuestra presentación para mayor consideración. Nuevamente agradecemos su presencia y le comunicamos que nuestra firma sigue dando una serie de webinars en esta etapa difícil que todos, absolutamente todos estamos pasando, y a sus órdenes en las direcciones que pueden haber ahí para este tema o en su caso cualquier otra que ustedes quieran ver en nuestra página web. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Dejemos abierto esto para la gente que quiera copiar los emails y vamos, Alex, y NASA Slack, un ratito. Sí. Derek, ¿los dejas ahí abierto un rato, por favor? Para los que todavía no han salido. Gracias.